Hola chicos, bienvenidos a una práctica más de su clase de genética de poblaciones. En esta práctica vamos a ver cómo podemos nosotros trabajar con distintas poblaciones. Hasta ahorita los análisis se han restringido a poblaciones sencillas o localidades sencillas, y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nosotros podemos definir poblaciones o localidades o grupos finalmente para poder hacer los análisis. Pues esta es la primera parte, entonces no tienen que entregar esto inmediatamente, nosotros les vamos a decir cuándo lo tienen que entregar, porque esta es la primera parte de varias, para aprender a hacer varios análisis. Okay, entonces los objetivos de esta primera parte es definir grupos o poblaciones en nuestros datos. Vamos a hacer los análisis básicos dentro y entre poblaciones, son realmente análisis que ustedes ya conocen, y vamos a ver cómo podemos modificar la agrupación de las poblaciones dentro de R. Esto vamos a ver que en R es bastante conveniente la forma, por la facilidad que se puede hacer, y además porque se puede hacer en distintas estructuras jerárquicas. Bien, para esta práctica, bueno, aquí yo tengo el C de datos, lo guardé aquí en el escritorio. Tiene dos archivos además de las instrucciones. Vamos a abrir este que es Pop Micros. Este es un archivo en formato GIMPOP, ustedes ya lo conocen, son microsatélites. Si ven, aquí están el formato estándar, tenemos el comentario inicial, son datos de perritos de la pradera, son 10 marcadores de microsatélites, y tenemos entonces aquí el delimitador de población, que es lo que le avisa al programa que ya estamos hablando de los datos poblacionales. Entonces tenemos aquí cada uno de los individuos, tenemos aquí los valores para cada uno de los marcadores, acuérdense que son 10. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros observamos las etiquetas, podemos ver claramente que las etiquetas empiezan con un número. En este caso, este número va a definir la población o localidad a la cual pertenece cada uno de los individuos. Vean ustedes las instrucciones para que ustedes puedan ver qué población o qué localidad pertenece cada una de ellas. Entonces, tenemos varias maneras de definir las poblaciones. Una de ellas es modificando directamente el formato de GIMPOP. En general, no recomiendo mucho modificar a mano los formatos de entrada porque podemos cometer errores. Sin embargo, bueno, esta es una opción también. Por ejemplo, si nosotros vemos que aquí acaba la población 1, que es donde empieza esto, nosotros damos aquí un Enter y definimos otra vez la población. ¿Okay? Así de sencillo. Realmente no importan los espacios previos. Esto es nada más para marcar algún orden y que sea más fácil para nosotros. Y por ejemplo, entonces aquí empieza la siguiente población. Esto es sencillo. Nosotros ponemos aquí pop. Y listo. Esta es la manera en cómo se definen las poblaciones en un formato de Engine Pop. Los que hayan trabajado con otro tipo de formatos van a ver o se han dado cuenta que puede ser tan fácil o bastante más complicado dependiendo del tipo de formato. Entonces, listo, nosotros tenemos aquí ya una población definida una población con sus poblaciones definidas. En este caso la voy a guardar, pero le voy a poner otro nombre. Le voy a poner micros. Vamos a poner únicamente para diferenciarla del archivo original. ¿Ok? Muy bien, el otro archivo que nosotros tenemos en nuestra carpeta es uno que se llama labels. Vamos a ver qué tiene adentro. Entonces, lo que dice es, tiene dos columnas, una que se llama int y otra que se llama pop. En la primera columna tenemos entonces el nombre de todos los individuos, y en la segunda columna tenemos la población a la cual pertenece. Realmente es exactamente la misma estructura, solo que aquí estamos definiendo cada uno de los individuos y cada una de su población, localidad o grupo, como nosotros queramos definirlo. Bien. Antes de cargar el archivo en R, recuerden que por alguna razón a R le gusta que la extensión sea .gen, entonces vamos a cambiársela y vamos a cambiarle también a esta. Okay. .gen, listo. Ya los tenemos en la extensión que le gusta a DGNet de R, y listo, vamos a abrirlos, vamos a ver entonces. Okay. Vamos a la carpeta de trabajo, está en el escritorio, muy bien, y bueno, ejecutamos R. Cargamos nuestro paquete, recuerden siempre cambiar aquí el teclado, que el mío está en inglés. Y vamos a cargar el otro paquete, aunque los paquetes funcionan de manera coordinada.
muchas veces hay que cargarlos de manera individual, lo cual, bueno, no representa realmente un problema, pero pues, es algo que ustedes tienen que considerar siempre que estén trabajando, ¿no? Entonces yo les recomiendo que en sus archivos de líneas de comando de una vez ya tengan listo todos los paquetes que ustedes tienen que cargar. Muy bien, entonces vamos a cargar los dos archivos. Vamos a cargar uno que se llame micros.int. Este va a ser entonces el archivo que no tiene la definición de poblaciones. Okay. Aquí tenemos pop micros.gen. Recuerden siempre sus argumentos en code. Ya se lo deben de saber de memoria. Es 3L. Nosotros vimos el archivo. Son tres dígitos. Y vamos a cargar ahora el otro que tiene la definición de poblaciones. Y le pusimos una A aquí. Listo. Entonces ya tenemos cargados en nuestra sesión los dos archivos. Entonces si nosotros observamos el primer archivo, micros.int, tenemos entonces, bueno, la información, 126 individuos, son 10 loci, 84 alelos en total, y listo. ¿Okay? Nosotros ya podemos entonces ver aquí la información, por ejemplo, de la población. Ustedes, de hecho, ya la han de haber visto en los ejercicios anteriores, donde viene el número de individuos por cada una de las poblaciones. En este caso, bueno, son 126, porque para esta población es el total de los individuos. Pero, si nosotros observamos el otro objeto que nosotros creamos, es decir, en el cual nosotros definimos ya las poblaciones, aquí ya tenemos otra información. Observen. Tenemos entonces que cada individuo pertenece a una población y los grupos o poblaciones que nosotros definimos tienen un tamaño que va de los 16 individuos a los 48. Nosotros también podemos utilizar comandos como pop. Por ejemplo, si le damos micros.int, todos pertenecen realmente a la misma población, o bien nosotros podemos utilizar el que tiene definidos y ya tiene entonces los nombres. Tomen en cuenta que los nombres que va a tomar por default cada una de las poblaciones va a ser igual al nombre del último individuo que tiene nuestra población. En este caso, en la población 1, el último individuo se llama 101-22, es el nombre que tiene la población. Si tienen duda, revisen su archivo de los microsatélites, ¿no? El archivo original. Entonces, bien, ya tenemos entonces un archivo con las poblaciones definidas y el otro sin las poblaciones definidas. Vamos ahora a cargar este archivo, el archivo de las etiquetas. Vamos a ponerle labels igual. Read table. En este caso se los di con títulos, ¿no? Siempre, acuérdense, siempre tengan esto en cuenta cuando estén cargando sus archivos. Y listo. Tiene separador de tabulador, pero en este caso lo identifica por default, entonces no es necesario especificarlo. ¿Okay? Entonces tenemos un objeto, es un data frame que tiene dos columnas, una de ellas se llama int, nosotros podemos ver acá, tiene una que son los puros individuos y otra que son las poblaciones. Listo, ok. Ahora bien, lo que vamos a hacer es usando este archivo vamos a definir las poblaciones en el objeto de R. Bien. Ahora vamos a ingresar la información de nuestro archivo de etiquetas, de labels. Pues vamos a ingresarlo entonces a nuestro objeto de ADGNet. Recuerden, entonces tenemos este comando que es micros.int. Y nosotros entonces podemos utilizar las etiquetas que tenemos en nuestro archivo. ¿Cómo las vamos a ingresar? De hecho, esto les tiene que sonar ya familiar. Recuerden, el comando callNames se utiliza de manera similar. ¿Okay? Tenemos entonces labels y vamos a utilizar la variable pop. Listo. Ahora, si nosotros volvemos a llamar a nuestras poblaciones de nuestro archivo, de nuestro objeto micros.int, ya tenemos la definición. La definición, en este caso, está dado por el nombre que nosotros pusimos en las etiquetas. Vean entonces con cuidado. Esto es bastante conveniente porque, por ejemplo, en el archivo labels,
que está aquí, nosotros podemos, pues si quisiéramos, por ejemplo, agarrar algún programa de hoja de cálculo para que fuera más sencillo. Se puede hacer, por supuesto, en R, pero bueno, por ejemplo, podemos utilizar este recurso, ¿no? Vamos a pegar esto aquí. Y, por ejemplo, tener, no sé, el estado, ¿no? Estado. No sé, suponiendo que unas fueran me parece que todas son del norte, ¿no? Pero bueno, vamos a poner, supongo que hay unas de Chihuahua. Chihuahua, vamos a poner nada más así. Chihuahua. De Chihuahua, por ejemplo, no sé, que estas dos poblaciones pertenezcan al estado de Chihuahua. Y por ejemplo, que estas pertenecían a Sonora. Ponerle por ejemplo aquí. Que esta pertenece a Sonora. Es un decir, la verdad es que estoy inventando ahorita, solo es para ejemplificar. Y por ejemplo, estas, no sé, en Zacatecas, ¿no? Obviamente pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, preferencia que sean nombres cortos. Acuérdense que no se pueden usar, o de preferencia ahorita no utilicen caracteres raros. Entonces miren, ya está, utilizando por supuesto Excel o algo parecido, pero bueno, pueden ustedes hacerlo como ustedes les sea más sencillo. Entonces copio esto, por ejemplo, lo voy a pegar entonces directamente en mi archivo de texto. Recuerden que, bueno, no tienen por qué recordarlo, pero tomen en cuenta que cuando ustedes copian directamente de una tabla de Excel o una hoja de cálculo a un archivo de texto, por default van a estar ya definidas las poblaciones, ¿ok? Y estas poblaciones van a estar separadas por un tabulador, lo cual también es bastante conveniente porque ustedes ya vieron, acabo de modificar mi archivo labels. Lo único que hago es regresarme a R. Vuelvo a llamar mi comando original de labels, ya lo tengo aquí cargado, y ya tengo entonces la nueva variable, que en este caso serían los estados. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un nuevo objeto. Vamos a crear uno nuevo para no confundirme. Entonces, por ejemplo, que este sea microedo, ¿no? Que son edos. Ahí está, para que sea por estados. Voy a generar uno nuevo para no confundirme. Entonces tenemos el nuevo objeto que se llama microedos. Y entonces lo que haríamos sería exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pop microedos. Y metemos entonces de nuestro data frame que tiene la información, estado. Listo. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos ya un nuevo objeto, en este caso, E2, y tiene la definición de los tres estados que yo le puse. Esto es bastante útil porque entonces la definición puede ser en función de lo que ustedes quieran, puede ser por localidad, puede ser por estado, puede ser por población, y esto va a ser muy útil para futuros análisis. Muy bien. ¿Qué les parece que ahora vamos a hacer unos análisis que ya estén más interesantes? Entonces, bueno, vamos a utilizar el comando que ya conocen ustedes. Se llama basic stats. Es bastante sencillo. Vamos a generar un nuevo objeto, ¿no? Basic. Vamos a ponerle por población para diferenciarlo. Ok, basic pop. Listo. Y agarramos nuestro objeto aquí. Una de las cuestiones que pueden ser más complicadas es justamente que nos podemos confundir con cada uno de los objetos. Si ven aquí, yo tengo ya 3 objetos generados que son exactamente iguales, pero la diferencia que tienen es que las poblaciones o localidades o grupos fueron definidos de distintas maneras. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en cuenta siempre cómo están definiendo las poblaciones y van a generar nuevos objetos que estén en todo momento conscientes de quién es quién, y pues eviten confundirse, ¿no? Que eso es muy común. Entonces, bueno, algo sencillo. Ponemos entonces, sacamos nuestros estadísticos de resumen básicos y listo. Ahora, en la práctica anterior, si ustedes recuerdan, venían algunas cosas aquí vacías, pero aquí ya vienen. Entonces, miren, tenemos nuestras heterocigosis, tenemos además ya la FST, esto es una FST global, tenemos los valores de F y S. Pero si ustedes exploran lo que tiene el contenido de este objeto, por ejemplo, vamos a ver
que las heterocigosis esperadas vienen para cada uno de los locus, para cada una de las poblaciones. ¿Okay? Esto es también bastante útil. Aquí miren, de aquí podemos ver que hay este marcador es monomórfico para estas dos poblaciones. Nuevamente, recuerden siempre ver sus frecuencias alélicas. Es siempre sano echar un ojo así. Cuando tienen demasiados marcadores no es posible, pero hay otras maneras de explorar las frecuencias alélicas cuando tienen miles de marcadores, ¿no? Como puede ser el caso de SNPs. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, pues ya es sencillo. Podemos utilizar el comando call means, también ya lo conocen. Aquí es importante que llegaran a tener missing data en alguna de las poblaciones o en alguno de los marcadores, tenemos que agregar el argumento NaRemove con true. En este caso no es necesario porque no tenemos tanto missing data, pero tómenlo en cuenta, ¿no? Para el análisis de sus datos. Entonces, por ejemplo, sacamos la media y ya tenemos el promedio de la heterocigosis para cada uno de los poblaciones. Y nosotros podemos entonces hacer ya un comando un poquito más elaborado y, por ejemplo, obtener ya un bar plot para cada una de las poblaciones. Miren, estos nombres quedaron con los nombres que definí en el archivo Gimpop, por eso los nombres están feos, pero bueno, ustedes se los pueden cambiar en el momento que quieran, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hacer lo mismo para la heterocigosis observada. Miren, aquí está. Podemos entonces poner un gráfico compuesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Recuerden siempre MFRow. Siempre practiquen, siempre practiquen su R. A los que ya estén familiarizados, bueno, pues es transparente esto, pero los que les empiece a sonar raro lo que estoy haciendo ahorita, practiquen. Es lo único que les puedo decir. Vamos a ponerle un color que será un color red 4, por ejemplo, red 4 y main sería, vamos a ponerle HE, listo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la heterocigosis observada. Y aquí le vamos a poner blue 3, me falta una E, y HO. Aquí están, entonces tenemos ya un gráfico de las heterocigosis, que entonces podemos ver que hay diferencias entre las distintas poblaciones. Más adelante vamos a ver algunas pruebas para ver si estas diferencias en la heterocigosis son significativas. Bien, está quedando bonito. Ok, vamos a ver otra medida de variación genética. Miren, micros pop, pues con mayúscula. Si nosotros le damos directamente summary, ¿se acuerdan también? Este comando nos saca, bueno, justamente un resumen y, por ejemplo, aquí viene el número de anhelos por grupo, por locus, perdón, y también el número de alelos que tiene cada una de las poblaciones, lo cual también es información. Bueno, y aquí están las heterocigosis. Pero ustedes recuerden también que a diferencia de la heterocigosis, el número de alelos en una población es muy sensible al tamaño de la muestra. Acuérdense que nosotros podemos perder alelos únicamente por un efecto del muestreo o de diferencias por el tamaño de la muestra. Para esto existe una función bastante útil que se llama allelic richness y nosotros la podemos aplicar sobre nuestro objeto. Vamos a ver qué hace. Okay. Bien. Aquí lo que va a hacer, observen entonces, ¿recuerdan la población esta, la última población que tenía el tamaño de muestra más pequeño? ¿Sí? Vamos a subir aquí un poquito para ver. Aquí tenemos las diferencias en tamaños de muestra. La población con menos individuos tenía 16 y la que tiene más es 48. Entonces, ¿qué es lo que hace por default este comando? Lo que va a hacer es remuestrear por el tamaño de muestra mínimo. Es decir, el tamaño de muestra mínimo en este caso lo tiene esta población y en función de este tamaño de muestra mínimo lo que va a hacer el comando es remuestrar la cantidad de alelos que hay en cada una de las poblaciones en función del tamaño mínimo, que en este caso es 16. Por eso en este caso no se mueve. Y entonces ustedes pueden comparar la cantidad de alelos que se recuperaban sin esta rarefacción de alelos y la que nosotros estamos obteniendo allí.
Nuevamente aquí podemos nosotros entonces generar un objeto nuevo. Vamos a ponerle alelos, vamos a ponerle R. Y nuevamente usamos nuestro comando. Aquí son los AR. Bueno, genera un objeto que además de los alelos tiene además el tamaño mínimo de todos los, el tamaño mínimo el número mínimo de alelos para una población. En este caso me parece que fueron 32 y nosotros también podemos, bueno, usar el comando que hicimos la vez pasada, colsums, por ejemplo, son las sumas, ¿no? Entonces sería entonces el total de alelos que hay para cada una de las poblaciones. Entonces la población 5 es la que tiene menos, tiene 37. Y por ejemplo esto está interesante porque vean, ya con rarefacción la población 5 y la población 3 tienen una cantidad de alelos muy similar, ¿no? Cosa que no hubiéramos visto si no hubiéramos hecho la rarefacción. Y nuevamente, bueno, con esto nosotros podemos hacer también un bar plot. Y obtener entonces el número de alelos rarefaccionado o también de otra manera la riqueza alélica, ¿no? Tomen en cuenta siempre cuando ustedes utilicen el nombre de riqueza alélica, siempre hay que definirlo, sobre todo cuando están trabajando en un artículo, cómo están ustedes definiendo riqueza alélica, porque la riqueza alélica también suele ser definida como el número total de alelos. En este caso no es el número total, entonces tomen en cuenta eso también. Pero miren, es una medida bastante útil también para ver la cantidad de diversidad y que tenga un menor sesgo por el tamaño de muestra por población. Finalmente vamos a hacer un estimado de las FCTs pareadas. ¿Okay? Para esto primero tenemos que hacer una transformación de nuestros datos, bueno, una transformación, más bien un cambio de formato. Entonces vamos a ponerle pop y vamos a ponerle fstat. ¿Okay? Que este es el paquete que lo va a hacer, es el paquete here fstat. Transformarlo es bastante sencillo, nada más usamos gen int to here fstat, que son los formatos, y agarramos entonces el objeto que nosotros vamos a transformar, ¿no? En este caso es el de las poblaciones y listo. Este es otro formato, podemos entonces verlo. Es un formato que realmente no tiene casi nada de información, realmente es una manera distinta de acomodar los datos. Pues bien, bueno, están ahí los datos, están tal cual, solo que se cambia para que el paquete herefstat pueda leerlos de manera más sencilla. Okay, vamos entonces a hacer el análisis. Vamos a generar un objeto que se llame fstes y usamos el comando que es pairwise fct. Si tienen duda cuál es esta fct, bueno, revisen su libro de texto. Okay. Entonces población fstat, listo. Y entonces lo que nosotros vamos a obtener es una matriz cuadrada, con una diagonal con NAs, y vamos a obtener entonces los valores pareados de FST. Miren, aquí hay, ¿se acuerdan de esta? Ok, muy bien, tómenlo en cuenta todo lo que está saliendo. Muy bien, cuando nosotros tenemos entonces nuestras FSTs hay varias maneras de presentarlas. Vamos a utilizar el paquete coreplot, que se lo tengan. Si no lo tienen, instálelo, y si no lo pueden instalar, bueno, no es indispensable, pero es bastante útil para presentar nuestros datos, ¿no? Entonces en este caso vamos a definir como matriz, me parece que es una matriz, pero no está de más, nuestras FSTs, y vamos a ponerle que no son datos de correlación, porque van de 0 a 1, recuerden. Entonces vamos y listo. Miren, aquí están las FSTs, ahí se ve medio feo. Vamos a type, vamos a ponerle lower para que solo nos enseñe la parte de abajo. Miren, aquí está el valor entonces de FST, donde está blanco es cuando salió, bueno, en nuestro caso salió negativo. Miren, el valor, qué tan oscuro es el color, así como el tamaño del círculo es proporcional. Vamos a ponerle, por ejemplo, methods, vamos a ponerle únicamente color. Así se ve. Es también cuestión de gustos. También le pueden cambiar entonces el color o lo que ustedes prefieran. Aquí la diagonal, bueno, tiene signos de interrogación. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes
quieran. Bueno, y son los valores comparados. Creo que se ven bonitos estos gráficos. En lo personal me gustan. Y bueno, aquí ya podemos ver que hay poblaciones, en este caso, que no tienen nada de estructura con respecto a otra. Por ejemplo, la 3 contra la 5 y la 4 contra la 1. Pero por otra parte tenemos la 3 contra la 1 y la 5 contra la 1 que tienen los valores más altos. Esto entonces ya nos está hablando de las diferencias en las frecuencias alélicas que hay en las distintas poblaciones. Muy bien, esto es todo por la primera parte. Nos vemos en el siguiente video para seguir con análisis con múltiples poblaciones. Chao.